me voy a basar, como ya algunos vieron, en Marcos capítulo 15. Y quisiera pensar en un personaje central en este acontecimiento, y que seguramente muchas veces hemos oído de él, muchas veces hemos visto ahí hasta películas de esto. La persona por la que Cristo murió, la persona literalmente que tenía que morir en ese momento, la persona literalmente que estaba condenada a morir y de la que Cristo tomó su lugar. ¿Y cómo nos debe recordar a nosotros? ¿Por qué nosotros esa figura es tan acertada, tan atinada, de acuerdo a lo que podemos conocer de esta figura, de esta persona, y que en lo que quisiera que meditáramos esta mañana? Marcos capítulo 15, versículos del 6 y 7 nos habla de esto. Dice la Biblia, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Y tal vez usted pensando, bueno, otra vez vamos a hablar de Barrabás, bueno, ya me sé esa historia, la he escuchado muchas veces, pero de eso se trata, hermanos, de que podamos recordar, de que podamos pensar, de que podamos tener claro que la figura de Barrabás, que lo que este criminal representa en la Biblia, no está ahí por casualidad, no está ahí porque solo se llenaron esos versículos por un azar del destino. No, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiso hacer al dejar esta figura en la Biblia, al dejar estos versículos que nos hablan de esta persona en la Biblia, es alguien que debe recordarte a ti, lo que tú hiciste, lo que tú merecías, lo que tú representaba, lo que eso representa acerca de ti. Esta persona, quisiera ponerme algunos minutos en su lugar de esa persona y que imagináramos un poco ciertas situaciones. Esta persona, como podemos ver en estos versículos, estaba presa con todo merecimiento. Esta persona había pasado ya algún tiempo en la cárcel, no sabemos cuánto, pero ya había pasado algún tiempo en la cárcel, y él sabía que se acercaba el tiempo en que lo iban a ejecutar. Era un judío que había crecido allí, que conocía todo lo que había alrededor, que había convivido seguramente, como podemos ver tal vez en muchas películas o en muchas ilustraciones, con lo que hacían los romanos. El ejército más cruel, de los más crueles que ha existido en la historia, eran los romanos. Convivían con ellos, y Barrabás sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que venía para él en las siguientes horas. Y como dije, pongámonos un poco en su lugar. Tal vez 1, 2, 3 noches anteriores ni siquiera había podido dormir ya, porque sabía el castigo que venía para él. Lo había visto tal vez muchas veces, lo había escuchado tal vez muchas veces. A sabiendas de eso, hizo lo que había hecho, había cometido los crímenes que había cometido, y entonces él sabía que merecía lo que venía. Él estaba tal vez en una celda, como dijo, vamos a ver un poco la imaginación. Él estaba tal vez en una celda fría, oscura, húmeda, tal vez solo, tal vez con 2 criminales que lo acompañaban. Estaba allí, estaba esperando el momento de la ejecución. Él estaba encerrado, él oía lo que pasaba, no sé si muy cerca, no sé si muy lejos, pero él estaba allí. Sabía, como digo, lo que le esperaba. Primero, lo iban a sacar de ahí a tirones,
lo iban a arrastrar tal vez con las cadenas que tenía y lo iban a amarrar a un poste que estaba en el patio central, a manera de espectáculo, a manera que todos vieran lo que le esperaba a la persona que desafiaba al ejército romano, a la persona que cometía crímenes en contra del gobierno romano y del ejército romano. Lo iban a amarrar a un poste allí, a la vista de todos. Lo siguiente que iba a pasar era que con látigos especiales, con látigos que aquí en la punta tenían hierro o tenían hueso, tenían puntas, lo iban a azotar. Lo iban a azotar de una manera cruel y de una manera sanguinaria. Si hubieran sido los judíos quienes lo ejecutaban, si hubieran sido los judíos quienes llevaban a cabo esta condena, le hubieran dado tal vez 39 azotes hasta ahí, porque así decía la ley. Pero no, eran los romanos. Y los romanos aprovechaban esto para azotar hasta el cansancio a este criminal. Y si se cansaba un soldado, pasaba otro y otro y otro, hasta que casi se desmayara del dolor, hasta que los soldados mismos desfallecieran, aprovechando ese castigo. Cada una de estas puntas arrancaba la piel, cada una de estas puntas penetraba de tal modo que dejaba al descubierto los músculos, dicen los especialistas, dicen quienes investigan todo esto. Penetraba de tal manera que arrancaba la piel, que laceraba los músculos, que llegaba a los nervios y el dolor era insoportable. Eso era lo que le esperaba a Barrabás. Eso era lo que él tenía que enfrentar por lo que había hecho. Versículo 8. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Y ahí está Barrabás, encerrado en esa prisión. Y ahí está escuchando a lo lejos gritos, está escuchando rumores. Él tal vez no entiende bien lo que Pilato está diciendo, él tal vez no entiende bien lo que la gente está gritando, pero él sabe que están hablando de su muerte. Pero él sabe que están hablando de lo que le espera. La muerte en la cruz. El castigo por lo que él había hecho. La muerte en la cruz fue inventada por los persas y fue siendo perfeccionada por las diferentes civilizaciones hasta llegar a los romanos, que se hicieron especialistas en castigar, en infringir dolor a través de esto. Los romanos perfeccionaron todo esto de tal manera que la muerte en la cruz tuviera estas 4 cualidades: una agonía intensa, una muerte lenta, un espectáculo público y una humillación total. Ese era el objetivo de clavar a alguien en una cruz de la manera como lo hacían los romanos. Ese era el objetivo de dar ese castigo delante de todos, humillando, delante de todos, sirviendo de escarmiento, delante de todos, que sufriera la persona lo más posible. Barrabás tal vez está solo, escuchando todo esto. Tal vez está con 2 compañeros, sintiendo
El miedo por lo que le espera. De pronto escucha, crucifícale. De pronto escucha a Pilato. De pronto escucha las exclamaciones de la gente. Hasta que por fin se hace silencio. Y entonces la agonía es peor. Y entonces sabe que llegó el momento. Y entonces sabe que tendrá que enfrentar el castigo por lo que él había hecho. Al cabo de algunos minutos que le parecen eternos, oye venir las sandalias de los soldados, acercándose a su puerta, viniendo por él. Pilato, versículo 9, Pilato les pregunta acerca de el rey de los judíos. Entonces, ¿qué hago con este hombre? A partir del versículo 12, la cita está mal. Pilato les pregunta, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Y entonces se hizo el silencio. Y entonces los soldados se acercan, abren la puerta y lo llaman. Barrabás. Es llevado a tirones hasta la calle. Es jaloneado por los soldados, Barrabás. Y la puerta se cierra atrás de él. Él sigue esperando lo que va a suceder. Él sigue en su mente tratando de adivinar el dolor que viene para él. Y de pronto, el silencio. Y de pronto ya no escucha a los soldados, voltea a buscarlos a sus espaldas y ya no hay nadie atrás de él. Y de pronto los empujones que él esperaba, de pronto las malas palabras que él esperaba, de pronto todo lo que se venía, que había visto que sucedía con otros presos, ya no había nada. Se dio cuenta que era libre. Se dio cuenta que ya los soldados no estaban. Quien lo rodeaba era la gente común, eran los que pasaban en la calle. ¿Qué había sucedido? Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Barrabás era libre. Barrabás había librado el castigo. Todo lo que tenía que enfrentar de pronto se había esfumado, porque Jesús tenía que recibir ese castigo. Tal vez Barrabás regresó a ver qué había pasado, tal vez buscó la respuesta, tal vez fue a ver
como digo, en el lugar público, lo que estaba pasando con Jesús. Dicen que cuando una persona recibe el trasplante de un órgano, muchas veces quiere conocer a la persona que se lo donó. Eso es lo que se dice. No sabemos si Barrabás hizo esto. No sabemos cuál fue su reacción cuando se enteró de lo que estaba pasando. No sabemos si realmente sucedieron así las cosas. La Biblia no nos lo dice tal cual. Quise que usáramos un poco la imaginación. Lo que sí sabemos es lo que mencioné al principio. Este personaje nos representa perfectamente. Este personaje nos recuerda perfectamente que quienes teníamos que recibir el castigo por nuestro pecado, quienes teníamos que morir, quienes teníamos que obtener ese dolor, éramos nosotros, en vez de Jesús. De la misma manera, nosotros, como toda la humanidad, y como encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, dice que, como dicen las Escrituras, no hay justo no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Si tú piensas, como mencionaba Nadia en su testimonio, si tú piensas, bueno, sí, yo soy pecador, pero poquito, pero no le hago mal a nadie. Pero hay quienes se portan peor, hay quienes hacen peores cosas. Hermano, si tú piensas, o si en algún momento llegamos a pensar esto, hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ni un solo justo. Gracias. Que todos merecemos morir. Exactamente de la misma manera que Barrabás. Hemos pecado contra Dios. Lo hemos hecho. Lo hicimos. Y merecíamos morir. Quiero que pensemos en eso cuando comamos el pan. Quiero que pensemos que no hicimos absolutamente nada para merecer el regalo que Dios nos hizo en la cruz. Hermanos, estábamos condenados. Hermanos, éramos sujetos de recibir ese castigo. Sin embargo, Jesús lo llevó por nosotros, en sus espaldas, en sus manos, en sus pies, en su cuerpo. Quiso sufrir todo lo que merecíamos. Quiero que pensemos en eso, hermanos. Quiero que oremos, que digamos gracias, Dios, por ello. Gracias, Dios, porque a pesar que yo merecía morir al igual que Barrabás, tú lo hiciste por mí. Les invito a orar. Voy a dar un minuto para que personalmente oremos y hago una oración por esto. Ore, hermano. Dígale a Dios, gracias porque tomaste mi lugar. Señor, en tu palabra
está bien claro que quienes merecían el castigo era el hombre. En tu palabra está bien claro que de no cumplir con la ley, quienes merecíamos morir éramos nosotros. Al igual que Barrabás, quienes habíamos cometido los crímenes éramos nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de pecado. Sin embargo, tomaste nuestro lugar. Gracias, Dios, por ello. Gracias, Cristo, porque a pesar de que sabías que te íbamos a fallar, a pesar de que éramos pecadores, moriste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Comamos del pan, hermanos, pensando en esto. Si me ayudan con las copitas, por favor. El regalo que Barrabás recibió fue totalmente inmerecido. Gracias. El regalo que Barrabás disfrutó fue completamente inmerecido. Él no hizo absolutamente nada para ganarse ese favor. La gracia vino de otra parte. La gracia vino de parte de alguien más. De hecho, si él hubiera intentado hacer algo para congraciarse, para reparar lo que había hecho, no podía porque estaba en la cárcel. No podía porque estaba preso. No había nada que pudiera hacer para evitar ese castigo. Así que lo que sucedió fue que él recibió un favor inmerecido. Hermanos, de la misma manera, quienes hemos creído en Dios, no ha sido porque Dios se haya fijado en nosotros por alguna razón, por algo bueno que hayamos hecho. Hermanos, siempre debemos recordar que lo que tenemos, que lo que disfrutamos es por la gracia de Dios y nada más. Ya me dieron, hermano, ya me dieron, gracias. Y nada más. No hicimos nada, así como Barrabás no podía hacerlo, aunque lo hubiera intentado, aunque lo hubiera pensado, estaba imposibilitado para hacerlo. Y así, dice Pablo a Efesios, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y Barrabás no podía hacerlo. Hermanos, nosotros no podemos hacerlo. A pesar de lo que creamos, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que a veces como el enemigo trabaja en cada uno de nuestra mente, a pesar de lo que veamos, hermanos, nadie podía hacer nada para ganarse el favor de Dios. Con esto en mente, quiero que tomemos
Él vino. Quiero que oremos. Otra vez voy a dejar algunos segundos para orar personalmente con Dios y decirle gracias, porque todo fue con base en ti. La obra es tuya. Lo que tú hiciste es porque así lo quisiste. No hicimos nada para merecerlo. Oremos. Dios, gracias porque podemos disfrutar de tu gracia. Gracias porque tuviste a bien fijarte en nosotros desde antes de la fundación del mundo para reflejar tu gracia hacia la humanidad. No hicimos nada para ganarla. No podíamos. Así que eso demuestra, Señor, tu soberanía, tu omnisciencia. Gracias por ello. Gracias porque a pesar de no merecerlo, gracias porque a pesar de nuestros errores, gracias porque a pesar de lo que podamos hacer o dejemos de hacer, Señor, la obra de la salvación es por ti, por nada más. No estamos aquí por nuestros méritos, no estamos aquí porque hayamos ganado algo. Estamos aquí porque a ti así te place. Permítenos pensar eso en nuestra vida de servicio. Permítenos recordar eso en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos. Señor, mientras más valoremos la gracia, más se debe reflejar en nuestro vivir. Ayúdanos a hacerlo así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por último, hermanos, el último punto. Barrabás fue liberado una vez y para siempre. La ley decía que si un hombre pagaba el castigo, no había más que hacer. La pena, la cuenta, había sido saldada. Y Jesús lo sabía cuando lo dijo en la cruz, por Barrabás y por cada uno de nosotros. Consumado es. Todo está pagado. No hay nada más que hacer. Nadie podía pagar otra vez, o nadie debía pagar otra vez por lo que ya había sido pagado. Y tenemos esta promesa para nosotros en la carta de Pablo a los Romanos, donde dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La cuenta había sido pagada. ¿Se imagina usted si Barrabás hubiera dicho: no, ¿cómo que libre? No, ¿cómo que el castigo va a ser para él? No, yo me regreso. A mí vuélvanme a encerrar. No, gracias, la libertad no, yo prefiero sufrir la agonía de la cruz. ¿Se imagina que hubiera dicho eso? Uno hubiera pensado: a ver, ¿estás bien de tu cabeza? No, yo prefiero estar encerrado. No, yo prefiero ser esclavo todavía. No, yo prefiero seguir sufriendo. A veces a nosotros nos pasa, hermanos. A veces tenemos la libertad de servir, de trabajar,
de hacer y nos regresamos. Hermanos, demostremos y disfrutemos la verdad con la que Cristo nos hizo libres. Demostremos que estamos agradecidos porque Él tomó nuestro lugar.